a la retroalimentación, que puede tener una retroalimentación directa, sobre todo en relación a la glándula periférica e hipófisis. Indirecto o largo está la glándula periférica e hipotálamo. Un eje de retroalimentación corto entre hormonas hipofisiarias e hipotalámicas. Un eje de retroalimentación ultracorto entre hormonas hipotalámicas. Y tenemos también los ejes que le podemos decir negativos o que inhiben la síntesis o liberación de alguna hormona, que son los más comunes, y los ejes de retroalimentación positivos, que son los, a grosso modo, los menos comunes. De estos ejemplos que tenemos, en relación a un eje corto, en este caso, bueno, un eje corto no sería, pero sería algo directo y que además pueden actuar hasta de forma parácrina. Tenemos a nivel del páncreas, tienen la célula alfa, la célula beta, la célula delta, que están regulándose entre las tres, ¿no? En relación a los niveles que se pueden tener, en este caso de glucosa, hay una regulación entre la liberación de insulina, de glucagón, o la misma somatostatina de la célula delta puede condicionar una inhibición tanto del glucagón como de la liberación de insulina. Y esta sería una señal de retroalimentación que pudiéramos tener, ¿no? Un eje corto de retroalimentación es, en este ejemplo, lo que se tendría en el hipotálamo y la hipófisis. La misma liberación, por ejemplo, de hormona de crecimiento o de, en este caso les ponen prolactina, puede generar a nivel del hipotálamo una disminución en la liberación de las hormonas liberadoras o inhibitorias, tanto de las hormonas hipofisiarias. Un eje de retroalimentación largo son los que tenemos en relación a hipotálamo, hipófisis hasta la glándula efectora. Y generalmente estos son retroalimentaciones positivas, como les había comentado. En cambio, cuando se libera esa hormona, ya sea, por ejemplo, cortisol en las glándulas suprarrenales, esto puede generar a nivel de hipotálamo una retroalimentación negativa, sobre todo para la disminución en la liberación de CRH o a nivel de hipófisis de ACTH. Bien. Aquí tenemos el ejemplo de retroalimentación negativa en relación de hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides. Tenemos una retroalimentación positiva a nivel de la hormona liberadora de tirotropina, que genera la liberación de TSH, hormona estimulante de tiroides, que esto va a estimular la liberación o la síntesis de hormonas tiroideas, y al liberarse estas hormonas tiroideas, lo que genera es una retroalimentación negativa tanto a nivel de hipófisis como a nivel de hipotálamo. Esto sí me interesa bastante que lo tengamos, y lo vamos a ir viendo en cada una de las patologías, y más en la unidad 2, que es principalmente hipotálamo, hipófisis. Pero para poder interpretar, por ejemplo, un perfil tiroideo y saber dónde está ubicado la afección, es tener en cuenta estos ejes de retroalimentación. Un ejemplo es, siempre se trata de mantener un equilibrio, una homeostasis. Por lo tanto, si a nivel de la circulación se tiene un exceso de hormonas tiroideas, eso va a generar una retroalimentación negativa a nivel tanto de hipotálamo como de hipófisis, y por lo tanto tendrían T3, T4 elevadas, pero si el problema está a nivel de la tiroides porque está actuando de forma autónoma para la liberación de hormonas tiroideas, deberíamos de tener una inhibición tanto de la hormona liberadora de tirotropina, TRH, como una inhibición de TSH. Por lo tanto, en el perfil tiroideo encontrarían una TSH suprimida o baja y unas hormonas tiroideas elevadas, y ahí nos está indicando que el problema está a nivel de la glándula tiroides, porque estamos teniendo una respuesta apropiada a nivel de la hipófisis, porque si estamos teniendo una elevación de hormonas tiroideas, lo que trata de ayudar, en este caso la hipófisis, a evitar que se sigan sintetizando más cantidad de hormonas tiroideas.
En cambio, si por ejemplo el problema está a nivel de hipófisis y tenemos, aunque son muy raros, un tumor productor de TSH, encontraríamos, por ejemplo, en un perfil tiroideo que la TSH está elevada y que por ese exceso de TSH tenemos una mayor liberación y síntesis de hormonas tiroideas y por lo tanto las hormonas tiroideas, que es tanto T3 como T4, estarían altos. Cuando encontramos ese tipo de perfil tiroideo, que tenemos tanto TSH altos como T3 y T4 altos, nos estaría ubicando que el problema principalmente está a nivel de hipófisis. Bien. Recordar siempre tener lo que uno esperaría como normal, y si yo tengo un exceso de hormonas tiroideas, yo esperaría que mi TSH estuviera baja, ¿no? Sin embargo, cuando la tenemos inapropiadamente alta, cuando tenemos hormonas tiroideas altas, entonces pensar que es a nivel central. En cambio, si nos vamos al otro lado en relación a una disminución en la síntesis de hormonas tiroideas, si mi glándula tiroides está con una síntesis de T3 y de T4 bajas, esto lo que va a generar estos niveles bajos a nivel de hipotálamo y de hipófisis es una mayor liberación tanto de TRH como de TSH. Y en nuestro perfil tiroideo, lo que vamos a encontrar es una TSH elevada con hormonas tiroideas bajas, que eso nos estaría indicando que tenemos un hipotiroidismo, pero que el problema no está en hipófisis, porque estamos teniendo una respuesta apropiada de la liberación de TSH y el problema lo podemos localizar a nivel de tiroides. Y entonces ahí empezamos a utilizar otros términos que podemos decir hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario. Generalmente hipotiroidismos terciarios son mucho menos comunes, ¿no? Y es un poco menos factible la medición, en este caso, por ejemplo, de TRH o de las hormonas hipotalámicas. Generalmente es más factible en la clínica, sobre todo la medición a nivel de hormonas hipofisiarias y, lógicamente, de las hormonas sintetizadas a nivel de la glándula endocrina. Tenemos este otro eje, que es el eje hipotálamo, hipófisis y gónadas, que aquí podemos tener tanto una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa, y todo va a depender de la fase del ciclo menstrual, en este caso es en la mujer, del ciclo menstrual en el que nos encontremos, ¿no? En la fase folicular, que es la fase inicial para la maduración en sí de los folículos, se va incrementando la producción de estrógenos, y lo que van a generar los estrógenos es una retroalimentación positiva para incrementar los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas y por lo tanto ir regulando la liberación tanto de FSH y LH para esa fase folicular. Posteriormente de que se rompe ese folículo y se forma lo que viene siendo el folículo maduro y se forma lo que viene siendo el cuerpo lúteo, ahí lo que se empieza a sintetizar en ese cuerpo lúteo es la progesterona. Y esa progesterona lo que va a generar es una retroalimentación negativa en relación a los pulsos de GnRH y por lo tanto la síntesis o liberación de FSH y LH. Entonces, en este caso, en este eje hipotálamo, hipófisis y gónadas, va a depender mucho de la fase del ciclo menstrual en el que se encuentre la paciente. Hay otro tipo de regulación hormonal, como les mencionaba, que era el control parácrino y el autócrino. Y en relación al autócrino tenemos a las prostaglandinas, que ya hemos puesto ejemplo previamente. El parácrino está la famosa somatostatina. La somatostatina es la hormona gran inhibidora, ¿no? Porque se encarga realmente de inhibir a una gran cantidad de hormonas. El ejemplo que les había comentado acá era a nivel del páncreas endocrino, sobre todo para la inhibición tanto de glucagón como de insulina. Y justamente aquí les traigo el ejemplo que está la somatostatina en la célula delta, que generalmente aquí lo que genera es, valga la redundancia, es un bloqueo, una inhibición tanto de insulina o de glucagón. Y la misma insulina y el glucagón, ellos también se pueden
autorregular en el sentido de todo va a depender de los niveles de glucosa sérica que se tengan, ¿no? Si tengo yo una hipoglucemia, una respuesta esperada sería que se inhiba la síntesis de insulina y que se incremente la síntesis de glucagón, ¿no? En cambio, si tengo a mi paciente con hiperglucemia, lo que yo quisiera es que tuviéramos mayor liberación o síntesis de insulina y en cambio que tuviéramos un bloqueo en la liberación de glucagón. Entran acá también en la regulación hormonal los diferentes ritmos y los ritmos van a permitir una adaptación al medio ambiente a través del control hormonal y se tienen ritmos que pueden cambiar con la edad, con las estaciones del año, del día, la noche, el sueño, la alimentación o con el estrés, ¿no? De aquí tenemos diferentes tipos de ritmo. Puede ser este ritmo que sea crónico. Hay en algunas situaciones que se puede tener un estrés crónico, que pueden mantener las concentraciones de forma constante. Podemos tener también un ritmo, en este caso agudo, dependiendo de una respuesta a un estímulo, pero nada más agudo. Digo, un ejemplo podría ser en sí la liberación de cortisol. Generalmente en aquellos pacientes que tienen unas patologías, principalmente de desgaste crónico, en aquellos pacientes con un cáncer terminal, con un proceso infeccioso que ya dura más de varios días, generalmente tiene una liberación continua pero crónica en relación a cortisol. En cambio, una liberación aguda, por ejemplo, del cortisol, si un paciente tiene hipoglucemia, justamente se liberan hormonas contrarreguladoras, una de ellas es el cortisol, sobre todo para incrementar la síntesis y liberación de glucosa a nivel hepático. Y esos pudieran ser dos ejemplos tanto de una síntesis crónica como aguda. Y tenemos también lo que viene siendo episódicos. En alguien que no tiene ese estrés tanto crónico como agudo, en el mismo ejemplo del cortisol, generalmente el cortisol tiene un pico de liberación antes de que nosotros nos despertamos, ¿no? Si por ejemplo nos despertamos a las 8 de la mañana, unas 2 horas antes de que nosotros nos despertamos hay un pico de liberación de cortisol, sobre todo para poder despertar y empezar el día. Tenemos los infradianos y tenemos los ultradianos. Generalmente del infradiano se ubicaría acá como el ciclo menstrual, que dependiendo del periodo en el que se encuentre durante el mes, hay cambios o variaciones en la liberación, por ejemplo, de FSH, LH, de estradiol o progesterona en ese caso. Bien. Este es un ejemplo principalmente del cortisol. Esta lógicamente sería en una situación en la cual, si se dan cuenta, hay una mayor liberación, en este caso antes de despertarnos, y durante el día puede haber algunas variaciones o agudas o cambios dependiendo de los estímulos externos o internos con el que se encuentre. ¿Esto qué importancia podría tener a nivel de la clínica? Bueno, cuando nosotros tratamos de abordar a algún paciente que tiene un déficit o un exceso de cortisol, generalmente es raro que utilicemos, eso lo utilizamos más cuando hay un déficit de cortisol, una medición aislada de cortisol sérico. Generalmente cuando hay un déficit o podemos utilizar la medición sérica de cortisol, que generalmente lo medimos a las 8 de la mañana, porque sabemos que ahí debería de estar en cierto rango, en cierto valor, que generalmente se sugiere que debería estar arriba de 10 microgramos. Sin embargo, cuando un paciente estamos sospechando que tiene un exceso en cortisol, que sería un hipercortisolismo o síndrome de Cushing, medir un cortisol aislado no nos puede ayudar a llegar a algún diagnóstico, y entonces utilizamos otras formas, ya sea pruebas dinámicas o, en este caso, medición de cortisol en orina de 24 horas, que sabemos que no vamos a tener estas variaciones en el cortisol como lo tiene el cortisol sérico durante el día, ¿no?
conociendo, por ejemplo, este ritmo circadiano en relación al cortisol, en aquellos pacientes, otro ejemplo, que tienen síndrome de Cushing o exceso de cortisol, sabemos que después de las 5 o 6 de la tarde los niveles de cortisol están más bajos, y en aquellos pacientes que tienen síndrome de Cushing, en algunos de ellos, al momento de que nosotros medimos cortisol sérico a las 6 de la tarde y lo encontramos alto, eso nos puede también, es como una prueba que podemos utilizar para decir que ese paciente puede tener un hipercortisolismo endógeno, ¿no? Esa es la importancia, digamos, de conocer estos ciclos de las hormonas. Otro de los ciclos o de los ritmos circadianos que tenemos es de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, su principal liberación es cuando estamos dormidos, ¿no? Es por eso que durante el día, si se dan cuenta, hay uno que otro pico, pero es menos factible medir directamente. Sí se puede medir la hormona de crecimiento, se puede solicitar en laboratorio. Sin embargo, cuando yo estoy abordando a un paciente, ya sea por un déficit de hormona de crecimiento o un exceso de hormona de crecimiento, no solemos utilizar la medición aislada de hormona de crecimiento para llegar a un diagnóstico. Ahí nos tenemos que apoyar de pruebas de estimulación o pruebas de inhibición para poder determinar si ese paciente tiene un exceso o una disminución de esto. O lo que utilizamos está el derivado de la hormona de crecimiento. Recuerden que la hormona de crecimiento llega a nivel hepático y lo que se genera es la síntesis y liberación de lo que viene siendo la somatomedina C o lo que es el IGF-1 o factor de crecimiento similar a la insulina. Y el IGF-1 es como tal, lleva las acciones principales de la hormona de crecimiento y es mucho más fácil y factible medir IGF-1 cuando yo estoy sospechando que hay un déficit o un exceso de hormona de crecimiento, ¿no? Y es principalmente por estas variaciones que tenemos y que es menos factible medirlo de forma directa, que ya lo iremos abordando de acuerdo a las patologías en relación a esto. Ahora, bien, pasando a la relación del sistema endocrino con otros sistemas fisiológicos, con los dos sistemas, realmente tiene relación con todo el organismo, ¿no? Podemos ver relaciones con el corazón, con el aparato gastrointestinal, con el sistema nervioso central, que es su principal relación, con el sistema inmunológico. En este caso, por ejemplo, con el sistema inmunológico hay una correlación sistema nervioso central, inmunológico y sistema endocrino para tratar de mantener una homeostasis o simplemente tanto el sistema inmunológico y el sistema nervioso central interfieren en la síntesis o liberación o inhibición de las hormonas. Y tener en cuenta que todos los órganos secretan y responden a las hormonas. Y hay funciones de integración, regulación y coordinación en el propio organismo humano. Y en este esquema en sí es para determinar relación sistema nervioso central. Tenemos principalmente aquí al hipotálamo, que va a recibir a través del medio ambiente estímulos externos, que estos estímulos externos van a generar ya sea la liberación de diferentes hormonas, ¿no? Y estos estímulos externos también pueden generar estímulos a nivel del sistema inmune. Y al tener este sistema inmune activo y la liberación de citocinas, estas pueden actuar también a nivel del hipotálamo y de la hipófisis y generar alteraciones en la síntesis de hormonas, ¿no? Un ejemplo en este sentido es en aquellos pacientes que están en estado crítico, que están en una unidad de cuidados intensivos y que están con un proceso infeccioso o no necesariamente un proceso infeccioso. Lógicamente ahí se está activando tanto el sistema inmune como el sistema nervioso central y eso nos puede generar una respuesta adaptativa en la liberación o síntesis de hormonas, ¿no? Podemos encontrar lo que yo esperaría, una mayor liberación de cortisol, si queremos regular la presión arterial, una mayor o menor liberación de aldosterona, de la hormona antidiurética, una mayor regulación o liberación de hormonas tiroideas
Y es así que podemos encontrar el objetivo de esta regulación a través de estos sistemas es mantener una homeostasis, ¿no? O tratar de ayudar a ese paciente que lleguemos a esa homeostasis. Existe relación tanto también con el sistema gastrointestinal. Un ejemplo son las sincretinas que ayudan o tienen lógicamente una relación en relación a la liberación tanto de insulina como glucagón, la regulación con el tejido adiposo, la regulación a nivel del hipotálamo en relación a saciedad, en relación al apetito y con otros órganos endocrinos. Bien. La relación que tiene el sistema nervioso central y el sistema endocrino, todas las glándulas endocrinas, recordar que están inervadas a través de nervios autonómicos, y esto principalmente es para el control directo tanto de su función y regulación del flujo sanguíneo dentro de la glándula, y las hormonas pueden generar una afección del sistema nervioso central en relación al estado de ánimo, ansiedad, comportamiento. Por ejemplo, un exceso de cortisol en aquellos pacientes que tienen síndrome de Cushing. Es muy común encontrar a esos pacientes con trastornos de ansiedad, de depresión, de falta de concentración por el mismo efecto que tiene el cortisol en sistema nervioso central, ¿no? O en aquellos pacientes que están con hipotiroidismo y que no están siendo tratados, eso también se relaciona al estado de ánimo, a depresión, a ansiedad, a falta de concentración y a otras alteraciones neurológicas. Las células neuroendocrinas, lo que se genera principalmente, estas células neuroendocrinas que están a nivel de hipotálamo, van a generar la liberación de muchas de las hormonas liberadoras de hormonas liberadoras o estimulantes de la adenohipófisis. Recordar que desde el hipotálamo se sintetiza lo que viene siendo la oxitocina y la hormona antidiurética, y solamente estas hormonas se almacenan a nivel de la neurohipófisis. Y las células cromáfines a nivel de la médula suprarrenal, que es para la síntesis de adrenalina y noradrenalina, pues son células neurosecretoras o neuroendocrinas, ¿no? Todo esto va a permitir que el sistema endocrino se integre y responda sobre todo también a los cambios externos. En relación al sistema inmune y sistema endocrino, es algo que ya les había comentado, tenemos ese estímulo que activa al sistema inmune. Esta liberación de citocinas actúan tanto a nivel de hipotálamo e hipófisis, y lo que generan es una regulación de las hormonas ACTH, cortisol, testosterona, progesterona, tiroides, suprarrenales, ¿no? Otro ejemplo es en aquellos pacientes que están en un estado crítico. Generalmente en aquellos pacientes que tienen un estado crítico, una enfermedad terminal, hay una alteración en el eje hipotálamo, hipófisis y gonádadas, y generalmente estas pacientes, si son mujeres, presentan amenorrea, pero es principalmente por esta liberación de citocinas o este proceso inflamatorio que está alterando los pulsos de GnRH. Bien. Tener en cuenta que también actúan como inmunosupresores, en este caso los glucocorticoides, la progesterona o la testosterona, y los estrógenos tienen un efecto tanto estimulatorio o inhibitorio en relación al sistema inmunológico. La hormona de crecimiento y la prolactina pueden potenciar la respuesta inmune y pueden estimular tanto el crecimiento y la actividad de la glándula del timo, y puede existir reacciones cruzadas entre los sistemas debido a que las células inmunes liberan péptidos que son idénticos a los producidos ya sea por el hipotálamo o por la hipófisis, y generar ahí un proceso autoinmune, ¿no? La interleucina 1 liberada por macrófagos puede estimular también la secreción de CRH o la hormona liberadora de corticotropina, y es así como puede estar en relación tanto el sistema nervioso central, el sistema inmune, con el sistema endocrino. Algo importante también en endocrinología, que varias de las patologías que vemos nosotros son de origen autoinmune. Se ha visto que el sistema endocrino, principalmente las glándulas endocrinas, son susceptibles para una destrucción autoinmune. Esto ya sea por una predisposición genética,
o simplemente por procesos infecciosos que pueden condicionar alguna reacción cruzada, o en este caso, y últimamente se está viendo más, existen diferentes tratamientos que utilizan anticuerpos monoclonales, principalmente en oncología, que estos anticuerpos monoclonales lo que generan también es una especie de autoinmunidad y lamentablemente uno de los órganos más afectados es el sistema endocrino, y esto puede generar autoinmunidad y las patologías que más frecuente vemos es hipofisitis, tiroiditis de Hashimoto, que es algo muy común, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison o la oforitis, ¿no? Pero sí existe este mayor riesgo de autoinmunidad en el sistema endocrino. En relación a esta última, bueno, a esta diapositiva, tenemos aquí nada más la integración que existe tanto con el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso central, que están relacionados tanto para una inhibición o una estimulación de estos tres sistemas. Otro punto, las hormonas en relación a la afección en el crecimiento y a la malignidad. Hay varias hormonas y factores de crecimiento que pueden promover el incremento o la formación de tumores. El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o lo que viene siendo el IGF-1, este puede inducir proliferación de células normales y tanto células malignas. Ejemplo, cuando tenemos un exceso de hormona de crecimiento, que sería por ejemplo, en pacientes que tienen acromegalia, estos pacientes tienen mayor riesgo, lógicamente, de crecimiento de células normales y pueden tener bocio, pueden tener crecimiento u organomegalia, pero también tienen mayor riesgo de tener cáncer o tumores malignos, por ejemplo, cáncer de colon, ¿no? Por este exceso de la hormona. Los esteroides sexuales también pueden causar o promover el crecimiento tumoral en tejidos blancos, por ejemplo, en aquellos tumores dependientes de estrógenos, como es el cáncer de mama o el de endometrio, o en los varones en relación a tumores que dependen lógicamente de los niveles de testosterona y próstata, ¿no? Y parte justamente en algunas ocasiones, por ejemplo, en pacientes con cáncer de próstata, es hasta generar una atrofia o retirar los testículos o inhibir la producción de testosterona para evitar que esto siga progresando. Las células tumorales pueden producir hormonas peptídicas proteínicas. En este caso generalmente se les conoce como tumores neuroendocrinos, o en algunos casos, por ejemplo, un cáncer de mama puede generar la producción de alguna hormona. Por ejemplo, péptidos relacionados a hormona paratiroidea, y podemos encontrar aquellos pacientes que tienen cáncer de mama y que están produciendo este péptido relacionado a PTH, y que el exceso de ese péptido relacionado a PTH condiciona hipercalcemia, ¿no? Entonces, estos tumores también pueden producir hormonas de forma ectópica. Y en relación a los tumores o su tratamiento, pueden también condicionar complicaciones endocrinas crónicas, y no nada más tratamientos para el cáncer, también tratamientos que generalmente utilizan anticuerpos monoclonales, como tratamientos que se utilizan para enfermedades reumatológicas, para enfermedades neurológicas, pueden condicionar alteraciones también en la síntesis o liberación de las hormonas. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí que tenga? Maestra, ¿qué mencionó de la GH que iba al hígado y se convertía en IGF-1? O algo así mencionó. Sí. Ahora, tenemos los ejes hipotálamo, hipófisis y glándulas, ¿verdad? Que lo vamos a ver más a detalle en la unidad número 2. Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo actúa ese eje? Tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento desde el hipotálamo. A nivel de la adenohipófisis se libera como tal la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, ya que se libera a la circulación sanguínea, llega a nivel hepático, y a nivel hepático lo que genera la hormona de crecimiento es la síntesis y liberación del factor de crecimiento similar a la insulina, que viene siendo el
IGF-1, ¿no? El IGF-1, a lo que quería llegar en ese punto es, el IGF-1 es mucho más estable a nivel de su síntesis y liberación, y es mucho más fácil medir el IGF-1 que la hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento tiene como liberaciones en diferente momento del día y generalmente es cuando estamos dormidos y es por picos, ¿no? Y cuando nosotros queremos abordar algún paciente que tiene algún déficit o algún exceso de hormona de crecimiento, el solo medir la hormona de crecimiento no va a ser factible. No puedo llegar a un diagnóstico solamente midiendo hormona de crecimiento en forma sérica, y es por eso que si nosotros sabemos que tenemos el derivado que viene siendo el IGF-1, es más fácil medir el IGF-1 y con eso, si pudiera llegar yo a algún diagnóstico en decir si mi paciente tiene un exceso o un déficit de la hormona de crecimiento. No sé si esa era tu duda. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, yo tengo una. Dime. Ya ve que comentó que lo que eran las glándulas endocrinas eran más susceptibles a enfermedades autoinmunes. ¿Se sabe alguna razón o hay en especial alguna glándula que sea más sensible que otra? Como tal, las glándulas que más se afectan justamente fue por los ejemplos que les puse, ¿no? Se puede afectar desde hipófisis, y por eso lo llamamos hipofisitis, ¿no? Se puede afectar glándula tiroides. O sea, yo creo de las patologías que vemos más comúnmente en la práctica clínica es la glándula tiroides. Y de las dos patologías principales, que es tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, la causa principal es una causa autoinmune. Ya sea para hipotiroidismo, que es tiroiditis de Hashimoto, y para hipertiroidismo, que es enfermedad de Graves. Sin embargo, también las otras glándulas, por ejemplo, páncreas, en la porción endocrina, ustedes saben muy bien que la diabetes tipo 1 es también una enfermedad autoinmune y que podemos tener esa afección. A nivel de glándulas suprarrenales está la enfermedad de Addison, que también es una enfermedad autoinmune. Bueno, pero si lo más común o las patologías más comunes es a nivel de la tiroides, pero eso no quiere decir que las otras glándulas no puedan también tener una patología autoinmune, ¿no? Porque sí los existe y sí los hay, aunque es menos frecuente. Ahora, esa predisposición generalmente es una predisposición, que es lo que les comentaba ahí, que se ha asociado a cierta predisposición genética y alteraciones del complejo mayor de histocompatibilidad. Lo vamos a ver también, otra vez el ejemplo de diabetes mellitus tipo 1. Hay ciertos complejos mayores de histocompatibilidad que predisponen a que se tenga, en este caso, diabetes tipo 1, que desencadena todo un proceso autoinmune. Ahora, se tiene esa predisposición genética, sin embargo, sí se activa esta respuesta no adecuada del sistema inmunológico, pero generalmente se activa por algún agente externo, ¿no? En diabetes tipo 1 tiene esa predisposición genética para la producción de anticuerpos. Sin embargo, quien lo activa se ha asociado, por ejemplo, a la exposición de algún virus. Y al estar expuesto a ese virus, desencadena, ya tenía lógicamente ese paciente esa predisposición genética y desencadena esa respuesta autoinmunitaria. Es lo mismo que se ha asociado, por ejemplo, en enfermedad de Graves. Ya se tiene, lógicamente ese paciente tiene esa predisposición genética, sin embargo hay un factor externo que desencadenó de repente que se manifestara, ¿no? Porque generalmente enfermedad de Graves se va manifestando en adultos jóvenes, aunque se puede manifestar a cualquier edad, pero ahí se han buscado, a ver, pero ¿por qué no se manifestó previamente? Y entonces se trata de buscar esos otros factores externos que pudiera ser tanto una situación estresante que pudiera predisponer a que ya se manifestara. Pero acá sería una predisposición genética porque muchos vamos a estar expuestos a ese virus, vamos a estar expuestos a una situación de estrés, vamos a estar expuestos, pero si no tenemos esa predisposición, lógicamente no se va a desencadenar esa respuesta autoinmune. No sé si con eso respondí tu pregunta.
Está muy bien, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, vamos a empezar con lo que viene siendo la propedéutica de historia dirigida. En sí nada más voy a dar yo creo que unos 5 o 10 minutos que sería la introducción para que en la clase de lunes continuemos con esto. En sí, de la historia clínica dirigida a patología endocrina, va a seguir los mismos lineamientos que ustedes saben en relación al interrogatorio y de la exploración física habitual, pero nada más les voy a dar algunas particularidades, ¿no? En la ficha de identificación que incluye el nombre, el género, en relación al género, ¿por qué se los estoy marcando? La gran mayoría de las patologías endocrinológicas es más frecuente en la mujer, ¿no? No quiere decir que no sucedan en el varón, pero la gran mayoría de estas patologías es en las mujeres. Ahí también se ha tratado de buscar como por qué es más frecuente en las mujeres que en los varones y se ha relacionado, no sé si recuerdan que previamente les había mencionado en relación sistema inmune con el sistema endocrino. Y, por ejemplo, un efecto inmunosupresor eran testosterona y progesterona, ¿no? Y en relación a los estrógenos tienen tanto un estímulo inhibitorio o estimulante en el sistema inmunológico. Entonces se ha tratado de asociar ese aspecto en por qué las enfermedades endocrinológicas son más frecuentes en el género femenino. La edad es importante en el sentido de que en datos epidemiológicos pues nos va orientando si esta patología es más frecuente a edades tempranas, en la etapa de adulto joven o en el adulto mayor. Pero también teniendo la edad, un ejemplo ahí sería si yo estoy interrogando a un paciente de 80 años que me lo envían porque tiene alteraciones en el perfil tiroideo, porque tiene una ligera elevación o una elevación de TSH, yo tengo que tener en cuenta que a mayor edad podemos encontrar niveles de TSH un poco más elevados, pero eso es propio de la edad, ¿no? Y no tanto de que sea una patología. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta también los cambios que existen a través de los años o de la edad del paciente. Lugar y fecha de nacimiento, en este sentido es más que nada, no tanto la fecha de nacimiento, más que nada el lugar donde nació el paciente es si encontramos un ejemplo de esto es el bocio ya no es tan frecuente, el bocio endémico. Sin embargo, en el sur de México, en Oaxaca, en comunidades pequeñas que no están tan en contacto con los demás, podemos todavía encontrar áreas donde se tiene bocio, ¿no? Entonces, es por eso que mencionaba principalmente el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, que también importaría en ciertas enfermedades o patologías, el estado civil, la ocupación actual. En relación a la ocupación, para saber si podemos relacionar esa ocupación en la patología que pudiera llegar a tener el paciente. Bueno, ahí es un ejemplo medio absurdo, pero generalmente a veces que ingresamos a pacientes por estudio de hipoglucemia, si ese paciente generalmente es parte del servicio de salud, es un poquito más común que encontremos que es por aplicación o uso de sulfonilureas o administración de insulina, lógicamente porque tienen algún trastorno, ¿no? Que pudiera condicionar. En sí es un ejemplo absurdo, pero que nos puede ayudar y orientar o hacia el diagnóstico que queremos llegar. Ficha de identificación, pues ahí también se incluye religión y escolaridad y el domicilio actual. En los antecedentes heredofamiliares tenemos que estos son importantes ¿en qué sentido? Vamos a encontrar que también varias de las patologías endócrinas tienen, la gran mayoría son esporádicas, pero un pequeño porcentaje pueden ser hereditarias. Y es para eso la importancia de los antecedentes heredofamiliares. De aquí, un ejemplo sería, si mi papá tiene diabetes y tiene diabetes tipo 2,
yo como hijo tengo un 40-50% de probabilidades de que tenga diabetes. Si tanto mi papá como mi mamá tienen diabetes tipo 2, yo como hijo, mi probabilidad de tener diabetes incrementa hasta un 60 o 70%, ¿no? Entonces, nos va orientando y sobre todo también sirve como consejo para ese paciente si me lo están enviando porque tiene una glucosa alterada en ayuno. Este interrogatorio es importante porque al momento de decirle, usted tiene ya la glucosa alterada en ayuno y tiene estos factores que son modificables o que no son modificables, ¿no? De aquí tenemos otras enfermedades que pueden ser de transmisión autosómica dominante o autosómica recesiva, por ejemplo, cuando abordemos dislipidemias primarias, es muy importante los antecedentes heredofamiliares, sobre todo para preguntar si tienen cardiopatía isquémica prematura, si tienen también antecedentes de que sus familiares directos tienen elevación de colesterol o triglicéridos, sobre todo para poder nosotros llegar a un diagnóstico específico. Bien. Siempre hay que preguntar la edad de diagnóstico, en este caso. Otro ejemplo en la importancia de antecedentes heredofamiliares en endocrinología es otros tipos de diabetes, como es la diabetes tipo MODY. Y ahí es muy, muy importante. Generalmente estos tienen un patrón autosómico dominante y entonces preguntar la edad de diagnóstico es fundamental. Generalmente en las tipo MODY, la edad de diagnóstico de diabetes es antes de los 35, 40 años. Generalmente estos pacientes son pacientes delgados, no tienen datos como de obesidad o de resistencia a la insulina. Y si nosotros vamos preguntando esa edad de diagnóstico y el paciente también es un paciente joven que llega con alteraciones en el metabolismo de glucosa, nos puede ir orientando hasta a qué tipo de diabetes pudiera tener ese paciente, ¿no? Hay que hacer un interrogatorio dirigido sobre enfermedades endocrinológicas en los familiares como diabetes, el tipo de diabetes, hipertensión, antecedentes de litiasis renal, de dislipidemia, de cardiopatía isquémica prematura, hasta de patología tiroidea. Bien. Yo creo que aquí vamos a terminar la clase. Y esta la continuaríamos el próximo lunes. No sé si ahorita tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una duda. Doctora, ¿por qué es importante la religión? No, la religión algo especial en endocrino, no. No, eso lo debes de preguntar de todas maneras en una ficha de identificación. Bueno, de forma general, no nada más en endocrino, la religión es más enfocada yo creo que para identificar a las personas que son testigos de Jehová, que generalmente no aceptan transfusiones sanguíneas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una historia clínica general, sí preguntamos ese aspecto porque los pacientes que son testigos de Jehová generalmente no aceptan ningún tipo de transfusión y entonces eso sí hay que ponerlo en la historia clínica porque es bastante importante, ¿no? Digamos, eso sería como lo más relevante. Otro tipo de importancia, digamos, en la religión, bueno, que eso es más razas o etnias, pero grupos cerrados en relación a religiones, se ha visto que tienen como más predisposición a ciertas patologías, pero eso sí también ya serían patologías hereditarias en relación a que son comunidades tan pequeñas que lógicamente se casan con la prima lejana o los tíos lejanos y entonces eso lógicamente va a generar más trastornos genéticos, ¿no? Pero sería más por esos aspectos. Ok, muchas gracias. Bien, no sé si tengan alguna otra duda o pregunta. No, doctora. ¿No? Bien, entonces aquí terminamos y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias.